Bueno, les saludamos de nuevo. Hola, estamos por acá, como si estuviera en un bar, como si estuviéramos todos en un bar. Bueno, gracias a los y las que se conectaron. La idea de esto es hacer algo muy informal, ¿sí? Pero bueno, que charlemos un poco de encuentros entre los y las socias de la asociación y la gente que se quiera también ir sumando a la asociación y a nada, a la comunidad de, llamémosle sedimentólogos y sedimentólogas, pero obviamente que hay ya muchas disciplinas afines, no de ahora, pero que digamos hacen uso de herramientas de sedimentología, así que la idea es eso, también tener como esa apertura a la interdisciplina y demás. Así que nada, lo organizamos desde la Asociación Argentina de Sedimentología, para los que no la conocen, ya es una asociación que tiene ya bastantes años, es justamente local y nos reúne para eso, estar conectados, poder organizar reuniones científicas. Hace muy poquito, acá nos acompaña Ernesto Brunetto, que fue uno de los, bueno, el presidente y uno de los organizadores de las que le llamamos las RAS, que es la Reunión Argentina de Sedimentología, y pudimos sobre todo hacerla en este contexto, la hicieron híbrida, presencial, virtual, y estuvo buenísima. Así que bueno, una de las motivaciones de la asociación es esa, dar marco a estas reuniones que se vienen haciendo cada 2 años desde ya hace muchísimos años, para presentar trabajos, discutir, vernos, aunque sea también así ahora a través de las cámaras. Y también la asociación tiene una revista que también está iniciada desde fines de los 80, cuando se inició la asociación, que fue cambiando de nombre, y ahora tiene un nombre así más largo en inglés, pero básicamente el LACBA, pero básicamente es la revista local de SEDI, donde publicamos nuestros trabajos, sobre todo los que tienen más importancia local o la gente que está comenzando a publicar, que por ahí es más complicado al principio poder publicar en una revista internacional en inglés. Así que está como abierta de nuevo a publicaciones de sedimentología y afines, ¿sí? No es estrictamente solo de sedimentología. Y algo importante que la vez pasada surgió, y ya después los dejo con Nacho, es que para enviar trabajos a la revista no hace falta ser socios de la asociación. O sea, cualquiera puede enviar un trabajo, también lo pueden enviar en inglés si quieren, o bueno, la idea es, como es de Latinoamérica, hay gente de Brasil que ha publicado en portugués, por eso también hay una editora asociada que es de Brasil, pero bueno, todos pueden publicar. Pero bueno, a su vez, lo ideal es que podamos mantener con esta pequeña cuota anual, que es anual. Esa es otra pregunta que a veces por ahí los chicos que recién comienzan creen que por ahí es por mes, y no, es una cuota anual, bancar a la asociación, para que podamos justamente hacer todas estas cosas. La revista es open access, es abierta, pero bueno, hacerla, no es que, a ver, ninguno de nosotros cobramos, ni los que hicieron la reunión de SEDI, podés reírte, Ernesto, también. Ni los editores de la revista, nada, todo esto es ad honorem, pero lleva un montón de gastos obviamente incluidos. Hacer la revista, aunque esté online, y para que esté online, se requieren fondos y demás, así que por eso es sobre todo bancar las cuotas. Y la idea es hacer cursos, así que ya estamos en vista de para el año que viene tener cursos y también talleres más cortos de actualización, por ahí no solo para gente que esté haciendo el doctorado, esos son un poco los planes. Y bueno, y estos encuentros que surgieron, como comentaron de la comisión directiva pasada, de un poco de encuentros entre socios, justamente surgió esta idea. Así que la comisión anterior, que estaba Adriana y otros también y otras, lo venían trayendo, y bueno, la nueva comisión lo tomó y estamos tratando de llevarlo a cabo. Así que bueno, cortito los dejo con Ignacio Nacho Capelli. Se doctoró en la UBA acá en geología de la UBA ahora en marzo, Nacho, ¿no? En O julio. julio. Y nada, estudiante de doctorado, ahora así con planes, viendo qué va a hacer, pero bueno, hizo un doctorado súper lindo, así que le pedimos si nos podía contar un poco
para ver un ejemplo sobre todo las cuestiones metodológicas y bueno, lo que él considere que tiene ganas de contarnos sobre lo que trabajó. Y después dejamos abiertos a consultas y eso. Adri, no sé, te veo que está por ahí entrando gente o más o menos. Sí, sí, ahí entró Eduardo Herrera. Buenas tardes, bienvenido. Hola, bienvenida. Sí, yo voy a medida que vaya Bueno, dale. habiendo alguien para entrar, yo le voy dando acceso mientras Bueno. Nacho hace la presentación. Bueno. Nacho puede compartir, ¿no? Desde como Sí. Creo que sí, yo creo que sí. Cuando quieras, Nacho. Ahí la ven en la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias Alfonsina y a la asociación por la invitación y bueno, por la presentación. Es un gusto estar acá, como siempre. Y hoy les quería compartir, como decía Alfonsina, un poco los resultados de mi tesis, que fueron sobre los análisis mineralógicos y geoquímicos de la formación Vaca Muerta y las implicancias diagenéticas, paleoambientales y estratigráficas que de ella obtenemos. Nacho, te voy a interrumpir un segundo. Nada. Obvio. No, porque me dicen que no se oye por YouTube. Ah, bueno. Y no sé qué es. Voy a subir otro cosito de acá y voy a silenciar mi micrófono por las dudas. Perfecto. Y Ustedes me escuchan. yo, sí, en el Meet sí, pero Sí, por sí. YouTube parece que, no sé, voy a toquetear algo acá, en Bueno, lo que se supone sirve para transmitir. Y esperemos que funcione. si querés avísame No, igual es ahí, así que listo, no sé, vemos. Por ahí yo silencio el micrófono, empecé para que no haga tanto lío. Bueno, dale. Bueno, sigamos. Cualquier cosa me avisás y paramos. No hay problema. Entonces, bueno, si bien obviamente fueron resultados de mi tesis, hay un montón de gente que ha colaborado, integrantes y colaboradores en el proyecto, y obviamente me gustaría destacar su participación. En primer lugar, a Roberto Escaso y Fernanda Cravero, que fueron mis directores de beca durante el doctorado. Al doctor Diego Kitzman, que fue el responsable de establecer el consorcio entre la Universidad de Buenos Aires y las empresas petroleras. A los doctores Thierry Adate y Jorge Spachenberg de la Universidad de Lausanne, que también colaboraron de manera súper activa en el análisis de los datos en sus laboratorios y en las discusiones futuras. Y a Juan Catalano, que fue un colega que hizo el doctorado a la par mío en otro tema también muy interesante. Y finalmente los estudios fueron financiados parcialmente por el consorcio Vaca Muerta, integrado por la Universidad de Buenos Aires y empresas petroleras. Y me pareció oportuno destacar que la IAS me otorgó una beca de posgrado para realizar estudios de microsonda allá en Suiza y que bueno, es una herramienta súper interesante para tener en cuenta. Así es como vamos a dividir la charla, que tiene más o menos media hora de duración, un poco menos. En primer lugar, hacemos una breve introducción de lo que es la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina. Luego discutimos cuáles son las metodologías que utilizamos para estudiar las fangolitas o las pelitas. Luego el núcleo de la presentación va a estar dado en este punto 3, donde vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de los estudios mineralógicos y geoquímicos en Vaca Muerta, en primera instancia y más corto sobre la mineralogía y la geoquímica de las fangolitas y las margas, estas rocas de grano fino, y luego un poco más extenso vamos a hacer las mismas discusiones, pero qué pasa en las tobas. Y finalmente hacemos unos comentarios finales y perspectivas a futuro de cómo vamos a seguir. Muy brevemente introducir la cuenca neuquina, en parte por la gran calidad de afloramientos que tiene, por la gran cantidad de fósiles y en los últimos años de dataciones absolutas. La historia tectónica de la cuenca se conoce muy bien. Inicia primero con una etapa de Sin Rift, desde el Triásico al Jurásico inferior, con extensión y el desarrollo y el relleno de esos hemigrábenes por sedimentación principalmente volcaniclástica. Luego, desde el Jurásico inferior y hasta el Cretácico inferior alto, tenemos el desarrollo de Salt Phase, una lenta subsidencia termal, donde la cuenca está desarrollada al oeste, un arco volcánico, que va a ser importante para lo que es Vaca Muerta, que la separaba de las transgresiones periódicas que provenían del Océano Paleopacífico. Una de esas transgresiones ocurrió en el Titoniano y dio lugar a los depósitos de Vaca Muerta de esta edad. Y finalmente, desde el Cretácico inferior alto al Cenozoico, la tercera etapa, donde domina un régimen compresivo, el desarrollo de la cuenca de Antepaís y la sedimentación típicamente es continental.
Ahora bien, para el momento de la depositación de vaca muerta, ya por el Jurásico Superior, teníamos la constitución de Gondwana, que se está empezando a desmembrar, el desarrollo de la cuenca neuquina, acá en esta imagen, en esta estrella roja, en el margen suroccidental, que ocupaba aproximadamente, según las reconstrucciones paleomagnéticas, una latitud de 30 grados sur. Y en ese momento la cuenca estaba flanqueada al sudeste por lo que es el macizo norpatagónico y al este y al norte por todo el sistema de la Sierra Pintada, tanto el bloque de San Rafael como el cinturón móvil mendocino-pampeano. Esto es importante destacarlo, ya que vamos a ver que tienen inferencias en los estudios de procedencia. Repasando un poco la estratigrafía de lo que se denomina sistema vaca muerta Quintuco, allá por 1931 Weaver definió a la formación vaca muerta como esos estratos marinos titonianos, compuestos principalmente por fangolitas calcáreas negras que tenían intercalaciones de calizas y areniscas, y observó que estos depósitos están por encima de los de la formación Tordillo, mientras que se refirió a la formación Quintuco como esas fangolitas grises a negras que están por encima de los de depósitos de la formación vaca muerta y son cubiertos por la formación Mulichinco. Luego se observó a partir de datos de subsuelo que regionalmente el sistema vaca muerta Quintuco se distribuye siguiendo una serie de clinoformas progradantes de bajo ángulo, donde los bottom sets se encuentra la formación vaca muerta, rica en materia orgánica y carbonatos, a diferencia de lo que sucede en los top sets, donde se ubica la formación Quintuco, rica en cuya composición es mixta, carbonática, siliciclástica y empobrecida en materia orgánica en comparación a la formación vaca muerta. En este esquema se ve muy bien la progradación desde el sudeste hacia el noroeste de las clinoformas que mencionamos, y que lo mismo ocurre hacia el norte de la cuenca con otra nomenclatura estratigráfica, donde se observan las clinoformas que progradan desde el este y hacia el oeste. Ahora bien, algunos criterios, algunas generalidades un tanto generales o básicas de la formación vaca muerta en cuanto a su geología, es que, como observamos, es una unidad marina de edad jurásica superior, cretácico inferior, estrictamente titoniano o balanginiano. Se constituye principalmente por una alternancia de margas y calizas, con intercalaciones ya muy frecuentes y muy interesantes de tobas, concreciones carbonáticas y venillas de calcita, los denominados beef veins. Se sabe que la sedimentación se produjo en un ambiente distal de una rampa carbonática, particularmente para las secciones que vamos a estar trabajando hoy, y que la misma se produjo en condiciones de una muy elevada productividad en la columna de agua y con una anoxia general del fondo marino. Esto lo sabemos por los estudios geoquímicos que realizamos en las rocas, y que ambas variables favorecieron la gran acumulación y preservación de la materia orgánica, dando lugar a un reservorio tipo Shell excepcional. Y estas características son las razones por las cuales vaca muerta es tan importante como reservorio tipo Shell y por qué recibió tanta atención mundial. Son muchas, acá hice una pequeña lista. En primer lugar, vaca muerta es un reservorio espectacular debido al alto contenido de TOC que tiene, donde fácilmente es mayor a 2, pero puede alcanzar hasta el 12%. Tiene un espesor muy significativo que fácilmente supera los 400 metros. Una gran extensión areal, está presente en toda la cuenca. Baja complejidad estructural, tiene una mineralogía apropiada, que esto es un bajo contenido de minerales de arcilla relativo, lo que le confiere una buena fracturabilidad a la roca como reservorio, una gran variedad de ventanas de fluidos que van desde sectores donde la materia orgánica está inmadura a sectores donde está súper madura en gas seco, y más recientemente se confirmó sobre bloques que ya están produciendo que la formación vaca muerta tiene la particularidad en determinados bloques de presentar varios intervalos estratigráficos de interés, ¿no? Entonces se le confiere a la formación vaca muerta cualidades de reservorio tipo Shell excepcionales. Ahora bien, ¿qué técnicas de estudio realizamos sobre las fangolitas o pelitas y en nuestro caso también sobre las margas? Debido al pequeño tamaño de grano que tienen las fangolitas y a la homogeneidad en afloramiento, el estudio de las mismas se realiza a partir de la integración de varias técnicas. Y uno acá podría describir, y no está mal, que la formación vaca muerta se constituye de, en este caso, 5, 10, 15 metros de pelitas o de margas altamente monótonas, por momentos incluso aburridas. La realidad es que cuando uno empieza a analizar en detalle y a realizar muestreos sistemáticos con menor o mayor grado de detalle, lo que observa es que lo que a priori era marcadamente monótono tiene diferencias significativas, tanto en la mineralogía como en la geoquímica, como en este caso, por ejemplo, intervalos estratigráficos que tienen muy altas concentraciones de uranio. Entre las principales cualidades que uno busca determinar en estas fangolitas están las características texturales,
las mineralógicas, la geoquímica y también el contenido, el tipo y la madurez de la materia orgánica. Lo que sucede es que estas 4 variables que estamos mencionando acá se ven influenciadas por otras variables, las cuales es conveniente estudiar para poder dilucidar y entender bien a qué está respondiendo el sistema. La primera de ellas son las condiciones paleoambientales, ¿no? Y con esto nos referimos, por ejemplo, al grado de oxigenación del fondo marino y a la productividad en la columna de agua. Esto lo vamos a poder estudiar a partir de los datos de geoquímica y nos va a servir para reconstruir un poco la historia de la unidad. Por otro lado, estas variables se van a ver influenciadas por la procedencia del sedimento, es decir, qué rocas se estaban meteorizando y dieron lugar al aporte clástico de mi formación. En tercer lugar, cómo era el clima en el continente, más bien, y a esto nos referimos, en la tasa de meteorización química. Teníamos climas más áridos, más húmedos, hubo fluctuaciones desde el titoniano al berriasiano. Y finalmente, y bastante importante, todos los procesos diagenéticos que ocurrieron en el sedimento hasta que se fue volviendo roca a lo largo de la historia de soterramiento. La mezcla de las 4 cosas va a resultar en una mineralogía y geoquímica particular, la cual a nosotros nos va a interesar estudiar. ¿Y cómo la vamos a estudiar? Por algunas técnicas de rutina, que fue las que fuimos usando en la tesis, pero existen otras. Las más convencionales son los aspectos petrográficos, se abordan con la microscopía electrónica de polarización estándar y también con el microscopio electrónico de barrido. La mineralogía típicamente a partir de difracción de rayos X, tanto en la fracción total como arcillosa, o utilizando la microsonda, vamos a ver un ejemplo de esto también. La geoquímica inorgánica, esto es elementos mayoritarios, traza, lo podemos estudiar a partir del uso de gamma ray portátil espectral o de fluorescencia de rayos X. Y finalmente, lo que es geoquímica orgánica, típicamente el TOC, la madurez y el tipo de heterógeno, a partir de la pirólisis Roqueval. Pasemos entonces a la parte donde vemos un poco los resultados de la tesis y los ejemplos. Como mencionamos, en primer lugar, veamos qué sucede con la mineralogía y geoquímica de las fangolitas y margas y las implicancias que podemos obtener de ellas. Y finalmente nos concentramos en qué es lo que pasa en las tobas. Lo que me gustaría compartirles ahora es que los estudios de la tesis se realizaron sobre afloramientos ubicados en la faja pleada y corrida, esto es al oeste del frente de corrimiento, en la localidad, o en lo que vamos a denominar la región de Zapala, en la región de Chosmalal y en la región de Malargüe. Entonces, veamos qué sucede en estas rocas, en estas pelitas o margas laminadas que vemos acá. Estas son las 3 regiones que les mencioné recientemente, que estuvimos estudiando la formación, y vamos a ver un poco los resultados de los minerales de arcilla y qué tan madura está la materia orgánica en esas localidades. Empezamos con el sur, con la región de Zapala, donde vemos que la materia orgánica está inmadura, y la mineralogía de arcilla se compone principalmente de esmectita, que son estos colores grises que vemos acá en un gráfico de torta que muestra la composición promedio. También con contribuciones variables de clorita, caolinita e hilita. Ahora vemos en Malargüe, bien al norte de la cuenca neuquina, la materia orgánica está madura, comenzando a madurar, de inmaduro a maduro, y las minerales de arcilla se componen, hay un cambio bastante notable, de interestratificados, hilita-esmectita, con un ordenamiento bastante alto, en el orden del 70% de hilita, caolinita, en estos colores rojos de acá, y también hilita-amica. Mientras que, si vamos a la región de Chosmalal, la materia orgánica está completamente sobremadura, con Tmax fácilmente por encima de los 500 grados, y la mineralogía de arcillas es completamente distinta y se compone principalmente de clorita, en estos colores verdes, una clorita muy rica en hierro y muy asimétrica, interestratificados, hilita-esmectita, con un ordenamiento muy alto, esto es, casi no hay esmectita en esos interestratificados, y también hilita-mica. Ahora bien, como vimos en la diapositiva anterior, observamos que la mineralogía de arcillas varía notablemente de sur a norte en las distintas posiciones geográficas de la cuenca. ¿Y a qué se puede deber esto? Además del grado diagenético, a el área de aporte de sedimento. Como vimos en nuestros estudios en el sur de la cuenca, en la región de Zapala, y también otros colegas en lo que es Arroyo Picú-Bleufú, observaron que las arcillas de vaca muerta se componen principalmente de esmectita, y esto podría estar asociado a la génesis de suelos del macizo norpatagónico muy ricos en material volcánico, particularmente de tobas, que sigue la tendencia de progradación general desde el sureste y hacia el noroeste. Y una procedencia del macizo norpatagónico, particularmente de estas unidades, es concordante con lo que se obtuvo recientemente por otros colegas en circones detríticos de las areniscas que se intercalan en vaca muerta.
Ahora bien, cuando uno va al norte, la mineralogía de arcillas es considerablemente distinta y lo que llama la atención es que se enriquecen los depósitos en caolinita y en hilita. Y esto podría estar ciertamente asociado a que inmediatamente al este del área de estudio se encuentra el bloque de San Rafael, donde típicamente la meteorización del grupo Choijoy, rico en feldespatos potásicos o muscovitas, habrían devenido en la génesis de hilita y caulinita, que posteriormente de este a oeste dio lugar a la acumulación de ese sedimento en la formación Vaca Muerta. Es decir, hay un fuerte control de la procedencia en los minerales de arcilla de la unidad. Ahora bien, uno puede realizar también inferencias paleoclimáticas a partir de la combinación de los minerales de arcilla y la geoquímica, y lo que uno observa es que cuando grafica la relación caolinita-hilita, que podría ser un fiel reflejo de una mayor meteorización química, valores más altos de caolinita y hilita sugieren eso, observa climas relativamente alternantes entre humedad y aridez para el titoniano inferior, climas más bien áridos para el titoniano superior, y un incremento en la meteorización química para el berriasiano. Y esto se traduce también en otra región de estudio, en el área de Chosmalal, donde vemos que para el berriasiano inferior hay un aumento hacia mayores valores del índice de alteración química y de la relación aluminio-titanio. Y ambas cosas sugieren, junto a la relación caolinita-hilita en Malargüe, un incremento en la meteorización química para el berriasiano. Y vamos a ver qué implicancia puede tener esto en los modelos paleoambientales. En el área de Chosmalal, en función de la mineralogía y geoquímica, y no puedo ahondar mucho en detalle en esto, pero es posible realizar o discriminar distintos intervalos estratigráficos, tanto en la formación Vaca Muerta como lo es en la formación Quintuco, correlacionables por decenas de kilómetros, en este caso por más de 50, entre las localidades de Puerta Curaco y Chacay-Melegüe. Y me gustaría detenerme en lo que es Vaca Muerta superior, que es bien conocido que tiene menor riqueza orgánica respecto a lo que es Vaca Muerta inferior, pero que tiene la particularidad hacia el centro de Cuenca de presentar un intervalo con mayor materia orgánica conocido como la segunda cocina. Cuando uno analiza en detalle ese intervalo, que acá pinto en rojo, caracterizado por un mayor volumen de TOC respecto a lo que lo supra y subyace, en función de la propuesta de un cambio climático, uno puede proponer que un incremento en la meteorización química en el continente había provisto de nutrientes suficientes para desarrollar un nuevo boom de productividad en la columna de agua y una mayor riqueza y posterior preservación de materia orgánica. Es decir, cambios paleoclimáticos en el continente podrían estar influenciando la dinámica de la acumulación de la materia orgánica. Esto fue un pantallazo general de lo que sucede con las pelitas y margas en cuanto a su composición y las principales variables que las regulan. Ahora pasamos a otro aspecto de interés particular, que son las tobas en Vaca Muerta, algo bastante estudiado en los últimos años, podríamos decir. ¿Y qué aplicación podemos obtener a partir del estudio de los minerales de arcilla en ellas? Las preguntas que nos hicimos a la hora de encarar el estudio de las tobas fue primero entender cómo es la mineralogía de arcillas en las tobas. ¿Es homogénea en toda la cuenca? ¿Cómo impacta la geoquímica del magma en las asociaciones de los minerales de arcilla que reportamos? Y finalmente, en última instancia, si podíamos, ¿cuál fue la historia diagenética de las tobas? Es decir, ¿qué minerales fueron formándose primero, cómo se fueron transformando y qué sucedió al final? Si podíamos responder alguna de estas preguntas, ya la investigación tomaba bastante sentido. Para eso lo que hicimos fue trabajar en el área de Chosmalal, en 3 localidades distintas, 2 de ellas las mismas que les mostré recientemente, lo que es Chacay-Melegüe al oeste y Puerta Curaco ligeramente al este, la ciudad de Chosmalal, y en subsuelo, en el bloque del Trapial, que se encuentra en la ventana de petróleo, es decir, ligeramente más inmaduro que las otras 2 localidades de estudio. Realizamos un muestreo de los 3 perfiles que presentan características paleoambientales muy similares, depósitos de rampa externa a cuenca, pero haciendo la salvedad de trabajar únicamente con tobas carbonatizadas y evitando las argilitizadas, que es el otro tipo de toba bastante común en Vaca Muerta. Esto lo hicimos porque las tobas argilitizadas, que esquematizan estas flechas rojas de acá, son muy susceptibles a la meteorización química, tienen mucho contenido, en afloramiento digo, ¿no? Tienen mucho contenido de yeso, de jarosita, de ese tipo de sulfatos, lo cual podría ser indicativo de una gran movilidad química y entonces la geoquímica pierde un poco de peso. Por eso nos enfocamos estrictamente en esta parte del trabajo en estudios sobre las tobas carbonatizadas. Cuando uno analiza los aspectos mineralógicos y petrográficos de las tobas carbonatizadas, lo que ve es que el carbonato es masivo, cercano al 80% en todas las localidades, y precipita de manera poiquilotópica, es decir, grandes cristales de carbonato que engloban
cristales de menor tamaño o fragmentos vítreos o mismo líticos volcánicos. El segundo componente en abundancia son los fragmentos vítreos o trizas, en este caso triaxona, que se ven fuertemente alteradas a minerales de arcilla o pirita en ocasiones. Y lo que me gustaría marcarles es que cuando uno analiza una tendencia desde el oeste hacia el este, es decir, en las secciones menos diagenizadas, lo que observa es que las dos regiones de Chosmalal, los dos perfiles de Chosmalal, tienen una composición mineralógica muy similar en promedio. Ahora, la región del Trapial, ubicada en un sector menos maduro, presenta en promedio valores interesantes de dolomita, cercanos al 8%. Dolomita que no se encuentra presente en cantidades significativas hacia el oeste, es decir, en las secciones más sobremaduras. La principal diferencia que uno observa también en los aspectos mineralógicos y geoquímicos de las tobas se da en la mineralogía de arcillas. La localidad ubicada en la sección más inmadura, en la ventana de petróleo, en el Trapial, hay un predominio neto de interestratificados y lita-efectita bastante ordenados que se preservan reemplazando o alterando, mejor dicho, los fragmentos vítreos de las tobas. Ahora, cuando uno observa la mineralogía de arcillas de las tobas de las localidades ubicadas al oeste, lo que observa es también interestratificados y lita-efectita ordenados, similares a los del Trapial, pero un gran predominio de clorita. Una clorita que, como se observa en el difractograma, es sumamente cristalina y presenta una reflexión muy intensa del plano 003, que cuando uno la observa bajo el microscopio petrográfico, la ve como cristales verdes alineados en ocasiones en dos direcciones preferenciales. Y cuando uno va más allá y realiza estudios de microsonda, lo que comprueba es que es una clorita muy rica en aluminio y en magnesio, y del tipo ditrioctaédrica, que se denomina sudoita. Ahora bien, lo primero que pensamos en el momento en que vimos que la mineralogía de arcillas cambiaba tanto de una región a la otra, fue en pensar en cómo, si los cambios de la geoquímica del magma podrían estar influenciando, a partir de la geoquímica del vidrio, las asociaciones de minerales de arcilla finales. Para eso realizamos un estudio de las tres localidades con elementos inmóviles, y lo que vimos es que prácticamente para las tres localidades la composición es muy similar. Riodacítica, adacítica, andesítica, en concordancia con el desarrollo del vulcanismo calcoalcolino al oeste de la cuenca. En este caso, los triángulos muestran la composición geoquímica promedio. Es decir, no podemos garantizar que los cambios mineralógicos de arcillas que vemos en las tres localidades respondan a un cambio en la geoquímica del magma, porque la geoquímica del magma sería muy similar para todos los casos. Lo que nos lleva a la pregunta de cómo y cuándo se forma esta sudoita y qué información podemos obtener de ella. Cuando empezamos a indagar un poco en la literatura y en la presencia, en qué escenario se suele presentar sudoita en sistemas diagenéticos, lo que observamos es que este mineral, esta clorita ditrioctaédrica rica en aluminio y magnesio, es relativamente rara en estos sistemas diagenéticos. Y que es más raro todavía porque si está, suele formarse a expensas de la transformación de caolinita o esmectita, precursores ausentes en la localidad menos diagenizada. Acá nuevamente vemos un gráfico típico de transformaciones de cloritas, distintos tipos de cloritas, donde vemos que la sudoita es típica de temperaturas cercanas a los 200 grados y que típicamente se forma en sistemas diagenéticos a partir de la transformación de caolinita. Sin embargo, vimos recientemente que no hay caolinita en la sección menos diagenizada que pudiera justificar el desarrollo de sudoita a partir de caolinita. Más aún, lo que vemos es que la alta cristalinidad de la clorita, con un ancho de altura mitad cercano a 0,3, en comparación con los valores de la literatura, sugiere temperaturas de formación entre 180 y 200 grados centígrados. Esto es concordante para la región de Chosmalal con los valores de madurez de la materia orgánica que vimos por la pirólisis y también con datos de composición isotópica de las venillas de calcita en las mismas localidades analizados por otros autores. De esta manera, al no tener un precursor de la sudoita claro, lo que proponemos es que la misma precipita a partir de las aguas porales directamente in situ, cuando las aguas porales tienen elevadas concentraciones de aluminio, magnesio y silicio. Estos elementos tienen que estar presentes en las aguas porales y son provistos en estadios diagenéticos tardíos a partir de la disolución de minerales menos estables, como puede ser, por ejemplo, la dolomita, que vimos que en la localidad menos diagenizada del Trapial era muy significativo, pero que en las localidades más diagenizadas estaba prácticamente ausente. De esta forma, la dolomita se disuelve y aporta el magnesio necesario.
mientras que la sílice y el aluminio pueden haber sido provistas por varias fases, entre otras la disolución de vidrio volcánico. Por otro lado, la orientación preferencial de los cristales en dos direcciones, en ocasiones siguiendo el clivaje del carbonato, puede sugerir que la precipitación de sudorita se produjo relacionado a la deformación propia del desarrollo de la faja plegada y corrida, aunque hay que hacer más estudios para poder concluir esto. De esta manera, para ir cerrando, lo que pudimos hacer en el trabajo fue ir haciendo un diagrama de transformaciones diagenéticas, en donde destacamos los primeros minerales que se habrían formado, típicamente a partir de la alteración de vidrio volcánico a esmectita, habría sido el principal mineral. Luego, en estadio de diagénesis temprana, pero un poco más avanzado, la precipitación de microcristales de pirita. Luego, también dentro de la diagénesis temprana, la precipitación masiva del carbonato que da lugar a esta textura poiquilotópica, y en ocasiones, si el sistema está saturado en magnesio también, de dolomita. Y luego ya en estadios diagenéticos más avanzados a la transformación progresiva de esmectita a interestratificado, silita-esmectita, que es lo que uno ve en las muestras del trapial, por ejemplo. Y finalmente, como último estadio diagenético, uno destaca la precipitación in situ de las laminillas de sudorita, que en ocasiones están fracturadas y deformadas, y que habrían precipitado directamente, como mencionamos, in situ a partir de soluciones porales ricas en silicio, aluminio y magnesio. Esto nos ha llevado a nosotros a poder realizar un diagrama de transformaciones diagenéticas, donde vinculamos tanto los minerales de las fangolitas como de las tobas, para poder concluir cuál es la secuencia de transformaciones diagenéticas en las distintas ventanas de madurez del hidrocarburo y para las distintas temperaturas. Como comentarios finales de lo que estuvimos viendo en la charla, me gustaría destacar que comprender el origen y la distribución, vimos particularmente la distribución de minerales de arcilla, de la formación vaca muerta en las distintas ventanas de madurez de hidrocarburos y en las distintas regiones de la cuenca, nos va a permitir a nosotros predecirla, facilitar las correlaciones en subsuelo y contribuir al posterior estudio de las propiedades mecánicas y petrofísicas de la unidad. Acá hay un breve esquema que trata un poco de ejemplificar esto sobre, en primera instancia, la importancia de analizar los datos que uno obtiene, en este caso el afloramiento. Luego, entender cuáles son las variables que están regulando, en este caso, la mineralogía de arcillas. Mencionamos el área de procedencia, la diagénesis, el aporte volcánico, en ocasiones también los intrusivos y pavizales, de eso no mencionamos nada en la charla. Cada una ejerce un grado de control, el desafío está en intentar entender con qué grado de control están afectando los minerales, para finalmente, una vez que comprendimos cómo funciona el sistema, poder predecirlo. No solo para las distintas regiones geográficas que tiene la cuenca, sino también para los distintos intervalos temporales. Esto es, si observamos el titoniano, el área de Chosmalal, vemos que no hay clorita significativa y que la clorita se incrementa notablemente hacia el berriasiano. Esto es importante entonces porque no solo podemos determinar cuál es la mineralogía para las distintas posiciones de la cuenca, pero sino también para los distintos intervalos temporales. Algunas perspectivas futuras y pasos que nos gustaría seguir analizando y pudiendo entender un poco más sería entender y diagramar y empezar a estudiar cómo impacta la mineralogía de arcillas, por ejemplo, en la porosidad intergranular de la formación. Sabemos que la inmensa mayoría de la porosidad de vaca muerta está en la materia orgánica, pero sin embargo vale la pena seguir indagando si hay una contribución positiva o negativa de las arcillas en otro tipo de porosidad. Y en la permeabilidad de la matriz, por ejemplo, es otra de las preguntas que nos hacemos. Es lo mismo tener 10 metros de margas ricas en clorita a tener 10 metros de margas ricas en interestratificados. ¿Cómo se comporta la expansibilidad, esto es los swelling layers, la esmectita, dentro de los IS para las distintas ventanas de fluidos? Se puede seguir refinando un poco cómo es la transformación de esmectita a hilita para los distintos intervalos. Luego discutir si hay algún impacto de la mineralogía de arcillas en la propagación de fracturas hidráulicas, por ejemplo. Esto es, y similar a lo que planteamos recientemente. 5 metros de una roca ricas en caolinita o hilita, como sucede en Malargüe, ¿se va a romper de la misma forma que una roca rica en interestratificados, silita, esmectita y clorita, como sucede en Chosmalal? Ambos en ventanas de fluido interesante, ya sea gas o petróleo. Esas cosas podríamos empezar a modelarlas y estudiarlas y poder refinar un poco más el alcance de nuestros estudios. Y finalmente, nos preguntamos si es posible establecer horizontes guía en función de la mineralogía de arcillas, por ejemplo, de la formación vaca muerta. Vimos que hacia el berriasiano, el área de Chosmalal, se enriquece en clorita,
Sumando estudios quizás podamos refinar un poco la extensión de ese intervalo y usarlo el día de mañana en operaciones en subsuelo o en afloramiento como horizontes guía que nos permitan entender dónde estamos parados dentro de la unidad. Así que de mi parte eso fue todo y les agradezco un montón por la atención y obviamente estoy abierto a las preguntas que surjan. Gracias, Nacho. Un aplauso desde acá, a la distancia. Un aplauso virtual. Muy bueno, bueno. muy bueno. Hermoso. Sí, muy bueno. Y aparte, súper concreto. Gracias, Nacho. Re lindo. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es... Bueno, preguntas para Nacho. Yo tengo una, Ignacio. Sí, Sabrina, ¿cómo estás? Muy buena la presentación, súper claro todo. Dos consultas, ¿zeolitas reconocieron en las sucesiones? Sí, la vimos en la región de Zapala, o sea, claramente la región menos diagenizada. Lo que vemos son solitas tipo analcima, ricas en sodio, que esto, bueno, obviamente no lo mostré, pero ciertamente refleja la transición diagenética, la posterior alteración de esas zeolitas, típicamente albita, en estadios diagenéticos más avanzados. Y también en menor medida vimos clinoptilolita, pero mucho menos abundante que la analcima. Genial, gracias. Y Bien. la otra, mostraste relaciones de torio y uranio. Sí. ¿Esas relaciones a qué las asocian? Típicamente, en la forma, digamos, general de analizar el espectro del gamma ray, esto es torio, uranio y potasio, el uranio refleja el contenido de materia orgánica, debido a que es un elemento que se enriquece fuertemente en condiciones anoxia, y el torio refleja en contraoposición el componente detrítico de las rocas, ¿no? Es un elemento que tiene mucha afinidad detrítica. Por eso hay muchos autores que proponen incluso distintos valores de corte de la relación torio-uranio, uranio-torio, para discernir distintos grados de anoxia o suboxia. Pero principalmente regula esas dos variables, el grado de anoxia y el aporte de sedimento clástico. Genial, gracias, muy interesante. Sí, perdón, y en nuestro caso fue muy, muy útil para hacer correlaciones, que destaco, que cuando es tan homogénea la secuencia, la realidad es que a unos 50 kilómetros de distancia, las correlaciones salen como muy buenas. Vale la pena medirlo en afloramiento si uno tiene el tiempo y la paciencia. Como sería otra buena conclusión, digamos. Gracias. No, de nada. Tengo una preguntita, Ignacio. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Es de la ignorancia porque yo trabajo en el ambiente actual y no conozco nada del fósil. ¿En qué tipo de ambiente se produce esto? Porque nombraste muchas cosas que las podría asociar con donde yo trabajo con matas microbianas. Anoxia, la laminación. Total. También te quería preguntar si ya tenés alguna estructura sedimentaria. Y fundamentalmente, esto que vos decís de aluminio, silicio y magnesio, que yo encuentro esa asociación, pero todavía no tengo una respuesta para eso. Pero bueno, básicamente lo que quería plantear primero, la pregunta es, ¿en qué ambiente es esto? Las reconstrucciones paleoambientales, tanto desde el punto de vista sedimentológicas como en los últimos años geoquímicas, que han permitido validar muchas de estas ideas, plantean que la sedimentación de vaca muerta, de las fases típicas que le mostramos recién, son en un ambiente distal, de una rampa carbonática, homoclinal, de muy bajo ángulo, con condiciones de muy baja energía y un intermitente aporte clástico. Se ven algunas estructuras sedimentarias, especialmente cuando uno trabaja en coronas, que sugiere la presencia de algunos flujos tractivos. Hay mucha decantación de la columna de agua, muchos microfósiles calcáreos son un componente fundamental. Los estudios de geoquímica permiten inferir a partir del estudio de elementos traza condiciones generales de anoxia del fondo marino, esto es el enriquecimiento de molibdeno, de uranio, de vanadio, y también booms de productividades en la columna de agua, que también se traducen, por ejemplo, con la gran abundancia de radiolarios, que es quizás una de las fases más típicas de vaca muerta que bueno, no mostramos. Y para vaca muerta es muy particular, y más cuando uno empieza a analizar estos resultados en un contexto global, es que es muy sorprendente el aporte piroclástico.
Las tobas que mencionamos son un componente fundamental, se estima que son cercanos incluso al 5% de la columna en ocasiones, y uno macroscópicamente en afloramientos las ve, contrasta con la sedimentación de fondo, pero muchas veces si no haces un corte delgado o si no tenés la posibilidad de trabajar en coronas, ves que incluso son láminas milimétricas, por lo cual nos infiere, nos da a entender que el aporte volcánico durante la acumulación de vaca muerta fue constante, con todo lo que eso puede afectar al sistema, ¿no? A nivel paleoambiental. Bien, excelente presentación, me encantó. Felicitaciones. Gracias, Diana. Pero Nacho, Muchas es gracias. algo profundo, a eso vamos, Claro, como que sí. son Ah, ambientes. bien. No, me quedé pensando en lo de Diana, que Diana está en ambientes transicionales trabajando, pero que igual es re interesante ver por qué esos mismos comportamientos, llamémosle, o semejantes Sí. en las variables, en un ambiente más costero transicional, con anoxia en algún momento, en algo profundo. Desde ya. Súper interesante para que lo pienses así, re lindo. Sí. Y Obvio. lo otro, perdón, Nacho, y ya le dejo el espacio ahí que querían preguntar, porque me quedé con lo del material volcánico que vos decís que a veces está como niveles discretos o muy delgados, o por ahí que aparezca que ven gran cantidad de trizas y que no llegan a ser un nivel discreto. Puede ser que vean eso porque nosotros, o sea, yo también en el actual y en el eólico no sé, pero nos pasa también eso. A veces no hay niveles volcánicos, pero las arenas tienen un 40% de trizas, un 30 y pico por ciento de trizas, con lo cual es esto, pensar en el aporte volcánico, esta cosa como a veces muy episódica, llamémosle, y a veces como que da un fondo, y bueno, y por retrabajo, ¿no? Totalmente. Fue un aporte significativo durante toda la acumulación del titoniano al berriasiano. Y lo que mencionamos es eso, son muchas veces eventos discretos, fácilmente reconocibles, y muchas veces mostraste una pelita o una marga y ves láminas milimétricas de un depósito, un flujito o una decantación de puro feldespato, de trizas, que no hay duda de que es aporte volcánico, y que eso es interesante porque también afecta mucho la geoquímica, ¿viste? Enriquece al sistema en determinados metales que no deberían estar enriquecidos en un ambiente así. Y bueno, es para largo. O sea, cómo modifica la geoquímica esos aportes, una obviedad, ¿no? Pero como Desde mucho. ya. Y lo que también vemos, por ejemplo, es que muchas veces entender la mineralogía de arcillas, este ejemplo de la sudorita, de las tobas que veíamos al final, sirve un poco de guía o de registro para cuando vos estás analizando la mineralogía de arcillas de unas margas y ves una mineralogía de arcillas parecidas a la de las tobas, ciertamente seguro hay algo de aporte volcánico en ellas. Es bastante buchona en ese sentido. Interesante. Marilú, querías preguntar algo. Sí, yo quisiera aportar algo, porque nosotros Por favor. desde el año 2009 estamos estudiando en subsuelo a la formación Vaca Muerta. Entonces, yo no sé si ustedes han visto esta publicación del Instituto Argentino del Petróleo, que es la transecta que se hizo, donde cada empresa y en toda la cuenca ha aportado lo analizado desde diversos puntos de vista, sobre todo desde la sísmica. Y bueno, en esto se ve que el arreglo de la formación Vaca Muerta son ciclos, es un apilamiento de diversos ciclos, y esto en algún lado tal vez se refleje. Bueno, esta imagen de acá del triángulo composicional es tomado de la transecta, el trabajo que hizo Denis Marchal. Denis, exactamente. Bueno, entonces, acá hay varias cosas como para abrir los ojos. Primero, que los resultados de argilominerales de todos de los diferentes laboratorios no son comparables, tal vez. Entonces, en algún momento se planteó hacer un interlab, en algún momento con la gente del ITEC y del CETMIC, planteamos hacer un interlab como para tratar de ver un coeficiente. Y yo creo que eso hubiera sido muy interesante, no lo logramos hacer. Pero bueno, yo lo que creo que el arreglo de los argilominerales está directamente vinculado a estos ciclos, estos ciclos que constituyen la formación Vaca Muerta y que varían en su composición desde la base hasta el tope de cada ciclo.
Ok. Sería interesantísimo que así como se hizo la transecta, pues nosotros tenemos, obviamente que todo lo que los datos que disponemos son confidenciales, pero sería interesantísimo que las empresas se pusieran de acuerdo, que nos dieran los límites de estos ciclos para que dentro de cada uno de ellos pudiéramos ver cómo varían estos argilominerales y vincularlos a esto, a cambios climáticos, a cambios de aportes y todo esto. Realmente yo creo que el trabajo que hizo Ignacio es fabuloso y disponiendo de afloramientos, pero yo creo que la riqueza que tiene el material de subsuelo en cuanto a que es un material fresco, sería fantástico. Sí, no, es un alcance fundamental. Lo Sí, vemos, yo lo marqué en la presentación, el sí, cuadro ese que mostramos, que lo resume de Jardins, que es parte sí, de esa transecta, claro, arregla toda la estratigrafía de la cuenca y bueno, el tema de siempre, nos pone a hablar en el mismo idioma, ¿no? De las unidades y de qué superficie claro. es cuál, Y vos, es como un los que han diccionario. tenido acceso a esto ven que cada empresa llama a las unidades de distinta manera. Y esto fue un trabajo un trabajo muy interesante de un par de años, donde hubo que compatibilizar estos ciclos, que una empresa los llamaba de una manera, otros de otra, y yo creo que esa es la base del conocimiento de Vaca Muerta, ¿no? Lo que tengo para complementar a lo que mencionaba Marilú sobre los minerales de arcilla y las distintas relaciones en los distintos laboratorios, es Sí, lo que observé yo cuando empecé a preparar las muestras, es que es un trabajo sumamente, y se entienda, artesanal, en el cual sí, cómo uno prepara la sí, muestra influencia directamente el difractograma y lo que uno puede claro, obtener de él. Entonces, y en consecuencia las semicuantificaciones que uno puede realizar. A claro, diferencia tal que tiene cual. lo que es de la mineralogía total, que es algo menos discutible, si se quiere. Por lo cual, nada, eso es interesantísimo, pero me di cuenta que sí, no es lo mismo atacar la muestra, no atacarla, sonicarla, no sonicarla, Claro, y todo está validado por distintos autores, por lo cual es claro. algo siempre a tener en cuenta. Y es que en cada uno de estos ciclitos que constituyen la formación Vaca Muerta, vos vas a tener que en la base del ciclo seguramente va a estar enriquecido en argilominerales. Y a medida que vas avanzando dentro de cada ciclo, se va a ir enriqueciendo en carbonato. Totalmente. Entonces, nosotros, y para esto, para hacer estas correlaciones, necesitamos un esqueleto, porque si no, yo en un pozo tengo un intervalo de una profundidad y no puedo correlacionarlo con el pozo siguiente si yo no sé cómo que estos ciclos, cómo están arreglados, estas Total. estructuras sigmoidales, cómo varían. Sí, sí, sí. Alguien que Es haga necesaria bueno, cada vez la que tengo comparación. oportunidad digo esto porque yo quiero que las empresas se pongan de acuerdo y Claro, poder hacer esta variación lateral, ¿no? Porque además, interesante. bueno, la importancia cuando se procesa una muestra, cuando se procesa una muestra para hacer el análisis mineralógico, hay que quitar la materia orgánica porque las plaquitas de arcilla van a quedar pegadas a la Sí, materia orgánica. Entonces, cuando vos en la roca total tenés que cuantificar los argilominerales, nos pasó a nosotros cuando comenzamos a trabajar en Vaca Muerta, que no teníamos en ese momento el difractómetro y que, bueno, recurríamos a un laboratorio X que nos daba una proporción de argilominerales mucho más baja, nos daba un 8-10%, y en realidad en ocasiones se llega en el subsuelo a tener un 28-30%, y sí, esto sí, para la sí. industria es fundamental. Totalmente. Sí, no, es fundamental eso, es Sí, fundamental y no, se pero abrió una ventana fuerte sobre el estudio de estas pelitas debido a Vaca Muerta y otros sí, reservorios, digamos, no convencionales. sí. Pero es muy interesante. Además, para todo esto, porque yo lo llamo fangolandia, ¿no? Porque tenemos toda una discriminación de fangolitas, Sí, fangolitas con radiolario, fangolita con esto, fangolita con esto. Y bueno, es fangolandia. seguro. Sí, sí, sí. Es una mezcla de No, pero variables. el trabajo este de Ignacio me encantó y realmente te felicito. Gracias, Marilu. Ya van a salir los papers seguro, o ya salieron algunos, no estoy al tanto, Sí, algunos pero salieron, pero bueno, se trata de... no, hay que compartirlos, pero sí. Sí, sí, sí.
La gran mayoría de las imágenes vienen de ahí, así que bueno. un gusto. Y comentabas los radiolarios, se supone que la productividad es por esos organismos o también hay más cosas, más organismos, o sea, de toda la comunidad esa de No, la columna. sí, son una evidencia, si se quiere, de grandes Sí. productividades, como también Sí. lo es la materia orgánica legal, digamos, Mm, zooplancton y fitoplancton. Eso no lo mencionábamos, pero claramente el principal tipo de querógeno de la formación vaca muerta es marino. sí. También hay muchos nanofósiles calcáreos que sirven para la Mm, bioestratigrafía también. Da lugar a una infinidad de tipos de de estudios. temas. Mm, Sí, la bioestratigrafía también es un boom, la verdad, sí. últimamente. Sí. Pero los radiolarios se reconocen también. Los radiolarios lo ves muy fácilmente. Sí, es una. Bueno, Me antes. acuerdo de las fotos de Escaso, que fue el director, uno de los directores Claro. de Capelli, de Ignacio, que los mostraba, pero creo de Antártida, siempre unos cortes Bueno, hermosos de radiolarios increíbles. Roberto siempre le llamó mucho la atención los similares de las unidades, Mirá. de lo que es la formación Ameguino, del Jurásico Superior de la Antártida, con la formación Vaca Muerta. En el caso de Vaca Muerta es bastante más carbonático que lo que sucedía en la península antártica, y los radiolarios están todos reemplazados por carbonato, por los cuales hay mucha gente que ha En venido Vaca Muerta. en Vaca Muerta. Claro. Mucha gente que ha venido a estudiarlo de todo lado del mundo y eso dificulta Claro. mucho la preservación y el estudio, aunque hay muchos trabajos hechos, obviamente. Sí. Qué bueno. Nacho, yo tengo una pregunta también. Quizás Sí. desde la ignorancia, perdón, porque tampoco es mi tema. No, pero todos, salvo Marilú, creo, y sí. Sabrina, que entendían de qué estaba hablando un poco más. No, con el tema del aporte de materia orgánica, vos dijiste que algo del contenido de arcillas en la parte sur del área de estudio podía provenir de paleosuelos en el área del macizo norpatagónico. Sí. ¿Algo de materia orgánica puede proceder de ese área continental también o eso no es discriminable? Es muy interesante. Lo que uno observa, no lo observé yo, sino la gente, por ejemplo, de IPF y todos los que han desarrollado este tipo de estudios, es que cuando uno determina el tipo de querógeno de manera visual, es siempre Sí. amorfo y marino. Siempre. Claro. Hay anomalías isotópicas en la curva del carbono de la materia orgánica que sugieren fluctuaciones en el tipo de materia orgánica e incrementos en materia orgánica terrestre. De hecho, bien. hay evidencia de vitrinita o cosas así que se han cuantificado. Bajo, pero se ha podido hacer. Por lo cual hay fluctuaciones. Dentro de un esquema predominantemente marino se registran determinadas fluctuaciones. Creo que es como el próximo objetivo, digamos. Pero lo que es indudable es que hay un predominio claro de materia orgánica marina. Marina, bien. El tema es entender cómo respondería esas fluctuaciones en el tipo de materia orgánica. Son variaciones eustáticas, cambios y ascenso del nivel del mar, como lo que mencionaba Marilú, con la relación de arcillas-carbonato en esos ciclos. Con eso todavía queda medio abierto. Bien. Bárbaro, gracias. De nada. Más preguntas, no me fijé en el chat. Que no sé, si toco, a veces hago lío. Ignacio, yo de Sí. nuevo. Una consulta, porque no sé si me quedó claro. La influencia del aporte volcánico o volcaniclástico, ¿cómo la viste reflejada en los depósitos? En primer lugar, de manera visual, digamos, macroscópica, vemos la presencia de tobas en toda la columna. A nivel mineralógico, lo que uno puede plantear es, hay determinados minerales de arcilla, típicamente esta sudoita, que les mencionaba anteriormente, que se da en las tobas, es el principal componente, y muchas veces cuando uno va a ver por qué tiene sudoita en las margas de fondo, ve que hay algo de vidrio volcánico alterado, es decir, alguna evidencia de ese estilo. Después, por otro lado, y esto también lo estamos discutiendo todavía, hay algunos, Vaca Muerta en el área de Chosmalal se enriquecen determinados metales, creo que es el vanadio, por ejemplo, que suele estar presente en las tobas, o el níquel, ahora no me puedo acordar, y que también estaría enriquecido en fondos marinos anóxicos, pero que a veces tenemos enriquecimiento de ese metal, pero no tenemos el enriquecimiento de materia orgánica.
Por lo cual, ese podría ser otro indicador de que tengo aporte volcánico, pero que no se debe meramente a un enriquecimiento autogénico por anoxia del fondo marino. Y finalmente, el tema, por ejemplo, de las zeolitas al sur, ahí todavía falta hacer muchos más estudios petrográficos, pero uno creería que podría ser otra evidencia de aporte volcánico, ¿no? La alteración del vidrio típicamente a las zeolitas. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, no sé si hay más preguntas por acá por el Meet. Una pregunta voy a hacer, porque estoy difónica, estoy muy congestionada, estoy de terror, por eso no pongo ni cámara. Soy Nora Cesaretti. Te felicito, Ignacio, un trabajo hermosísimo. Gracias. Te hago una pregunta solo como inquietud a futuro, porque has trabajado muchísimo con toda la parte de arcillas. Imagino que acá hay una impronta muy importante de Fernanda sobre tu accionar. Sí. Has mencionado la presencia de hilita en más de un sitio, ¿verdad? Han encontrado hilita. ¿Has pensado por ahí a futuro en la posibilidad de trabajar algo con cristalinidad de la hilita como herramienta potencial, por ahí algo así como para asociar a ventana de generación de hidrocarburos líquidos o esas cuestiones? Sí, sería muy interesante. Nosotros lo más similar que estuvimos haciendo en ese aspecto es medir el ordenamiento de los interestratificados, es decir, cuánta hilita y atarlo a las distintas ventanas. Eso no lo mostré, pero lo estuvimos haciendo y la verdad que es bastante interesante, porque cuando uno compara con la literatura, lo que observa, que como todo, en la literatura uno ve que la esmectita va perdiendo en los IS a determinadas temperaturas, a determinadas profundidades, y siempre cada cuenca es un lugar particular. Y en el caso de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, lo que se observa es un aceleración de ese proceso de hilitización en los IS, es decir, la esmectita se pierde muy rápido, y esto podría estar muy vinculado a un alto gradiente geotérmico. No es lo mismo enterrar una roca a determinados gradientes geotérmicos que a una con alto. Es lo más parecido que hemos podido utilizar para refinar un poco las ventanas. Y atarlo siempre con la pirólisis, por ejemplo. Claro. Excelente, excelente. Te felicito. Gracias. Muchas gracias, Nora. Ahí felicitan, agradecen, creo que ves el chat igual. Sí, ahí está. Te están saludando. No, está Marianela, un saludo. Un saludo a Marianela. Y a todos, obviamente. Bueno, súper lindo. Por el tiempo. Muy bueno. Felicitaciones a la asociación por generar esto también, ¿no? Porque gracias, Nora. Sí, la onda así más informal, ¿no? Más relajada. Es lo que queríamos hacer, sí. Un poco, aparte de encontrarse, que también cuando se puede, se hacen las reuniones, las RAS y demás, pero por ahí está bueno verse así cada tanto. La idea era como contar de cada lugar qué se está haciendo, un poco sobre todo la gente joven que cuente. Ahí les quería justamente decir, la próxima la va a dar Sabrina, ahora en diciembre. Mira, acá leo el título que me pasó. Aportes de la petrografía sedimentaria al análisis de cuencas, ejemplos de la cuenca del Golfo de San Jorge. Así que la próxima es la Sabrina y ya por suerte hay varias que van a contar de distintos temas el año que viene, pero la idea es esa, es hacer algo más informal, ver cuestiones metodológicas y muy bueno, y charlar un poco, un ratito. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, lo liberamos a Nacho entonces, si no hay más preguntas. Gracias, Nacho, de nuevo, en serio. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Sí, excelente la presentación. Hermosa la presentación. Bárbaro. Sí. Muchas gracias. Y bueno, que te quedes con nosotros. Siempre estaremos de algún lado o del otro contribuyendo. Sí. Nacho estará. Disfruto mucho lo que hago, eso está claro. Así que está buenísimo. Y hay mucho por hacer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a vos. Éxitos. Bueno. Nos vemos pronto. Un saludo. Bueno, y a todos y todas por estar.
Y bueno, nos vemos en diciembre con Sabrina, con la charla de Sabrina. ¿Sí?